con un invitado especial para este programa. Se trata nada menos y nada más que del ministro de la Producción, Alfonso Miranda Eizaguirre. Don Alfonso, es un gusto tenerlo aquí a través de Radio El Puerto en el programa Conversando Frente al Mar. Buenos días. Buenos días, para mí es un gusto, es un honor estar en este programa de Frente al Mar y de poder saludar a todos sus oyentes. Sé que se ha causado mucha expectativa en la región por este programa y bueno, es para mí una gran satisfacción poderlos acompañar. Sí, perfecto, don Alfonso. También tenemos aquí la presencia de nuestro amigo Francisco Miranda, que es el presidente de OANES, y con él estamos participando en este programa Conversando Frente al Mar. Y es que nos convoca ciertamente ocuparnos de los problemas que son inherentes al mar. El mar de Grao, que es un mar rico, como ya lo hemos dicho, viene a ser la cuarta región de nuestro país y que falta mucho por explotarla y por revertir todos los beneficios que nos pudiera brindar para el beneficio y el engrandecimiento de nuestro país, don Alfonso. Efectivamente, nuestro mar es uno de los mares más ricos y biodiversos del mundo. Además, es importante señalar que tenemos la biomasa más grande del planeta, que es la biomasa de anchoveta. Tenemos el 46% de la pota que se pesca en el mundo, que se pesca en nuestro mar, que es equivalente al 13% de los calamares de todo el planeta. Además, más del 40% del perico magi-magi que se pesca en el mundo, se pesca en el mar peruano. El 25% del atún barrilete que se pesca en el Océano Pacífico Oriental proviene del mar del Perú. En fin, podríamos seguir hablando de muchas capacidades y de muchas potencialidades que tiene nuestro mar, y es importante que primero conozcamos esto, que los peruanos sean conscientes de esto, y que después tengamos políticas que nos permitan el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos. Así es. Señor ministro, entiendo de que su participación en el Ejecutivo, en el Gobierno, es una situación verdaderamente muy corta de trayectoria hacia en la nueva elección que se ha de producir el próximo mes de abril. Sin embargo, dentro de este margen de tiempo de aproximadamente 8 meses, usted tendrá seguramente alguna vocación para continuar con el desarrollo de las pesquerías en nuestro país. A mí me sirve de mucho su pregunta porque, en primer lugar, y sabiendo que tienen una vasta audiencia, quiero reiterar lo que hemos decidido en Consejo de Ministros, que es ratificar que el proceso electoral en curso no va a sufrir ninguna variación, que la fecha de las elecciones se mantiene exactamente igual y que el 28 de julio del año 2021, sin pasar un solo minuto de ese día, vamos a hacer la transferencia democrática a las autoridades que resulten democráticamente elegidas por el pueblo del Perú. Dicho esto, efectivamente lo que nos queda es un periodo de algo más de 8 meses, donde trataremos de resolver aquellas cosas que necesitan atención urgente y de sentar las bases para un futuro y moderno desarrollo de la pesquería y de la acuicultura del Perú. Muy buenos días, Alfonso. Soy Francisco. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte por acá, por Radio El Puerto. Yo le comentaba a Mario Rospigliosi que una de tus primeras intervenciones en el Estado fue ser presidente del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, donde impulsaste con mucho esfuerzo y mucho cariño el desarrollo de la anchoveta para el consumo humano directo y donde el ITP tuvo una participación meritoria. Nos gustaría escuchar un poquito respecto a esto y si es que parte de lo que hiciste en el ITP lo vas a desarrollar ahora como nuevo ministro de Producción. Muchas gracias, Pancho. Es un gusto saludarte también. Efectivamente, yo soy un convencido de que Perú, que ya contribuyó con la humanidad a través de la papa, ese maravilloso tubérculo que es originario de nuestro país y que contribuyó a resolver problemas de hambruna en el mundo, tendrá también ahora, a partir de los productos del mar, la oportunidad de atender a este mundo que va a demandar para el año 2050 un 50% más de alimentos. Y por supuesto, dentro de esos productos del mar, la anchoveta debería ocupar un lugar de honor, un lugar muy especial,
Y estoy convencido que los libros de historia dentro de algunas décadas dirán que Perú contribuyó primero a resolver sus propios problemas de hambre, desnutrición y anemia, pero luego también se convirtió en uno de los pilares para desterrar ese flagelo que es el hambre, que todavía afecta a más de 800 millones de personas en el mundo. Por supuesto que en nuestra gestión vamos a poner un énfasis especial en la utilización de los pequeños pelágicos como la anchoveta y otros recursos como la pota y el atún para la seguridad alimentaria de nuestro país y para contribuir con una alimentación saludable, Pancho. Sí. Tendremos 8 meses de papa y anchoveta, ¿no? Vamos a tener 8 meses de trabajo permanente todos los días, los 7 días de la semana. Ese es nuestro compromiso. Y vamos a encontrar efectivamente la manera de que ya sea papa y anchoveta, por ejemplo, en la zona andina del Perú, o yuca y anchoveta en la zona de la Amazonía, o camote y anchoveta, o cancha y anchoveta en diferentes regiones del Perú. Pero la anchoveta debería ser, ya que es la mejor proteína que hay en el mundo, debería ser el sustento también de la nutrición de nuestro pueblo. Don Alfonso, conversábamos con Francisco sobre la reversión que se le viene dando ya al uso de la harina de pescado, anchoveta. Generalmente se decía, o se dice hasta ahora todavía en algunos sectores, de que esta producción de harina de pescado sirve solamente para engordar chanchos en la China y como que no le damos el valor ciertamente nutrico para nuestro país. ¿Significa que las nuevas políticas de Estado se orientan ciertamente a revertir ese fenómeno? Mire, el mundo evoluciona y hoy día la harina de pescado tiene una contribución muy importante, cada vez menor más bien para alimentar chanchos y cada vez mayor para alimentar otras especies, sobre todo las provenientes de la acuicultura. Uh-huh. Si no fueran por la harina de pescado y por el aceite de pescado, la acuicultura, que es la que está llamada a suplir esta diferencia por la gran demanda que hay de productos del mar, no sería posible. Además, yo creo que en el Perú debemos acostumbrarnos a respetar que la anchoveta y la harina de pescado, el aceite de pescado con omega 3, etcétera, es una fuente de trabajo de decenas de miles de personas. Y esas personas tienen tanto derecho como usted y como yo al trabajo, y debemos ser conscientes de que hay toda una cadena productiva que depende de este recurso. Pero eso no significa de ninguna manera que no podamos utilizar también algunos volúmenes de la producción de anchoveta para el consumo humano, para las conservas de pescado, para la anchoveta fresca, para la anchoveta congelada y para productos de diferente naturaleza como los que desarrolló el ITP y que bien señalaba Pancho, como por ejemplo las hamburguesas, como por ejemplo los embutidos de anchoveta y una serie de otros productos que debemos impulsar y desarrollar. Creo que es inconcebible, por ejemplo, que en nuestro país, que somos los dueños del mejor omega 3 del mundo, el consumo de omega 3 de nuestros niños y de nuestros habitantes en general no esté en el ranking de los primeros 50 países consumidores de omega 3. Es una meta muy ambiciosa, pero yo me he propuesto con mi equipo en comenzar a revertir esta situación y, si Dios nos lo permite, antes de terminar nuestro mandato, dejar sentadas las bases para que esto sea una realidad. Alfonso, tú sabes que nosotros en Ovanes somos pues promotores de la acuicultura de peces nativos porque creemos que la biodiversidad costera peruana tiene una riqueza enorme en peces nativos como el lenguado, la chita, la corvina, que aquí en el sur del Perú, en Morro Sama, se está trabajando en el desarrollo de esta tecnología para la domesticación de los peces e incluso el gobierno regional ha financiado, ha apoyado junto con el Fondo Queyabeco, el CITE Pesquero de Hilo y Fondepes a unos asociación de buzos que han puesto 2 jaulas flotantes aquí en Hilo
utilizando juveniles provistos por el Centro Morro Sama de Corvina, 7.000 ejemplares, y hoy día los tenemos aquí, viéndolos todos los que vamos hacia la zona de Punta Coles, podemos ver las jaulas flotantes. ¿Tú podrás venir a visitar esto para darle un impulso importante a este sector? Una de las primeras visitas que voy a hacer, Pancho, va a ser precisamente a Morro Sama, a rendirle un homenaje a esos trabajadores y a esos técnicos que están haciendo un extraordinario trabajo. Y por supuesto, para dar mi compromiso y mi apoyo y el impulso decidido del Estado del Perú para que este proyecto no solamente se lleve adelante, sino que crezca y que pueda contribuir para ese desarrollo disruptivo que esperamos de la acuicultura para los próximos años. La corvina podría ser el salmón del Perú. La corvina podría ser ese gran recurso para una acuicultura que nos permita llegar a los niveles de Chile. Chile hoy día exporta entre su pesca para consumo humano y acuicultura más de 7.000 millones de dólares, y yo estoy seguro que con algunas normas promotoras y con el gran esfuerzo y la laboriosidad de los peruanos, nosotros nos podemos plantear una meta de 10.000 millones de dólares para el año 2030, que hoy día parece una cifra sideral, pero sin embargo es perfectamente posible. Qué bien, me parece muy loable ciertamente este propósito, ojalá que se concluya y que se concrete. Señor ministro, de alguna manera el mar de Grao, que tenemos las 200 millas, no las explotamos en toda su real dimensión, y esto viene siendo aprovechado por potencias extranjeras, particularmente flotas como la China y de otra naturaleza. ¿Qué hacer frente a este hecho que es real en nuestro país, señor ministro? Nosotros tenemos como Estado una gran relación comercial y una gran relación de amistad con China. No nos olvidemos que en nuestro país está recorrido, si hay algo que caracteriza a nuestro país, es tener una comisaría, es tener una iglesia, es tener un cuartel del ejército y es tener un chifa. No hay ciudad del Perú, no hay país, no hay provincia del Perú que no se vea reflejada con un mestizaje cultural y un mestizaje gastronómico por parte de China. Así que los lazos de nuestro país con China son indiscutibles. Y los lazos comerciales también. Sin embargo, hay algunas embarcaciones, como hemos podido ver, que no cumplen con estas normas, y yo he sido, junto con los pescadores artesanales del Perú, los primeros en denunciar estas irregularidades, los primeros en alertar al mundo. Yo, modestia aparte, creo que Calamazur ha sido la primera organización en el mundo en encender las alarmas para controlar este problema. Con el mismo respeto y con la misma consideración por China, vamos a ser muy exigentes para defender el mar de Grao de la intromisión de cualquier armador que incumpliera con las normas y que pensara depredar nuestra pota. La pota es para los peruanos, los recursos del mar de Grao son para los peruanos, y cualquier país que pueda estar pescando en aguas internacionales tiene todo el derecho de hacerlo, pero tiene que respetar la soberanía de nuestro país, que eso es un tema no negociable. Yo además creo que Perú también tendrá que concertar una posición con los países de la región para poder enfrentar de mejor manera el ordenamiento de la pesquería del calamar gigante en el área correspondiente a la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Alfonso, tú has sido presidente de la Comisión Internacional del Atún Tropical, y muchas personas no comprenden la importancia de tener un peruano dentro de este grupo. ¿Podrías explicarle a los oyentes de Radio El Puerto, gracias a esta cortesía de Mario Rospigliosi, por qué es tan importante que un peruano haya sido presidente de la Comisión Internacional del Atún Tropical? Mira, Pancho, la posibilidad de que Perú recupere ese lugar de liderazgo regional que tuvo hasta los años 70, donde había actividad atunera, tanto en Paita como en Chimbote y en Hilo, y comenzaban a desarrollarse plantas de atún que, como tú sabes, son muy intensivas en mano de obra. Se perdió lamentablemente por políticas de esa época, pero a partir del año 2002 precisamente, nos incorporamos en la CIAT, comenzamos a hacer un trabajo para que Perú tuviera por primera vez una capacidad autorizada por la CIAT de barcos atuneros,
y hemos conseguido dinamizar la actividad de la industria atunera en el Perú hasta llegar a desembarques de 40.000 toneladas. Yo creo que Perú, con un poco de esfuerzo, con mantener las reglas de juego estables, que es un tema que vamos a trabajar ahora desde el Consejo de Ministros, podría prontamente convertirse en un país con 250 millones de dólares de exportaciones de atún y además podríamos estar dando trabajo a más de 100.000 personas. La importancia que Perú tenga un presidente, que además hay que recordar que la CIAT es una organización de gobiernos, de estados, el Estado peruano es parte de la CIAT. Así que en la medida que se eligió a un peruano para esta presidencia, lo que se hizo es un reconocimiento a la enorme capacidad atunera del Perú y a esa decisión de la industria, de los trabajadores, de los pescadores atuneros del Perú, de poder demostrar que somos un país atunero por naturaleza y que vamos a volver a ser una potencia atunera a nivel mundial. Qué interesante, Alfonso. Alfonso, ha habido un proceso de formalización de la pesca artesanal. ¿Eso va a continuar? No solamente va a continuar, Pancho, sino que le vamos a poner la máxima intensidad. Yo creo que esta va a ser tal vez la labor más importante que me va a tocar desarrollar como ministro de la producción. Vamos a hacer que el Estado vaya al pescador artesanal, no que el pescador artesanal tenga que buscar al Estado. Vamos a hacer que el pescador deje de ser invisible para el Estado y que el Estado esté presente al costado como promotor y no como perseguidor del pescador artesanal, que la formalización sea sumaria, que la formalización sea barata, que la formalización sea muy simple y que sea el Estado quien coadyuve a que este proceso se realice muy rápidamente. Espero que al 28 de julio del próximo año la inmensa mayoría de la flota artesanal haya podido ya concluir su proceso de formalización. Perfecto. Señor ministro, en Hilo se viene construyendo un desembarcadero artesanal por parte de Fondepes, pero este desembarcadero está bastante retrasado, por decirlo de alguna manera. Y han habido promesas de los anteriores ministros de que para este mes, para el próximo mes, y así se pasaban anunciando que ya viene la inauguración y la concretización de este desembarcadero. Sin embargo, este desembarcadero no es lo único que se tiene en expectativa. Hay un nuevo proyecto que se tiene en consideración porque el actual ya está enmarcado dentro de lo que es el centro urbano de la ciudad de Hilo. Y entonces se necesita urgente apoyar una nueva infraestructura artesanal que está señalada ya en un terreno existente al norte de la ciudad de Hilo, donde hay un terreno apropiado con la disponibilidad correspondiente. ¿Tendrá usted la disposición para poder visitar el puerto de Hilo ahora que nos anuncia que estaría llegando por Morro Sama para darle el impulso correspondiente a este proyecto del nuevo desembarcadero de Hilo? Por supuesto, nosotros cuando hablaba yo de mi visita a Morro Sama, incluía por supuesto también, y seguramente en primer lugar, la visita al puerto de Hilo, la visita a lo que es el centro de entrenamiento pesquero de Hilo, la visita al desembarcadero y sobre todo el proyecto del nuevo desembarcadero en el que tenemos que encontrar fórmulas imaginativas, pero una ejecución muy rápida de esta obra que realmente es una demanda importantísima. La trascendencia que tiene Hilo, no solamente por historia, sino que además por esta capacidad laboriosa de su población y sus pescadores, y además como un bastión histórico de la defensa de la peruanidad, hace que sea impostergable la atención de esta demanda, y yo le puedo asegurar que nosotros vamos a dejar perfectamente encaminado el desarrollo de esa infraestructura. Esta es una conversación, por supuesto. Yo tengo que hacerte la pregunta. El congresista Flores Villegas, congresista por Moquegua, ha presentado un proyecto de ley en el cual se considera de importancia nacional la creación de un nuevo Ministerio de Acuicultura y Pesca. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, personalmente yo he sido siempre un defensor que el sector pesquero y acuícola del Perú tenga un lugar de preponderancia en el Consejo de Ministros de nuestro país,
y que recupere el sitial que siempre le correspondió. Por supuesto, esta posición personal mía no es una posición que hayamos discutido todavía en el Consejo de Ministros, y no sé si nos dé el tiempo para hacerlo ahora, pero tengan la seguridad que, consecuente con lo que he venido planteando, encontraré la manera de hablar con el presidente de la República y con el Congreso de nuestro país para poder desarrollar esta idea y sobre todo para poder trasladar el sentir de todas las comunidades pesqueras de nuestro litoral, porque exista nuevamente un Ministerio de la Pesquería, que sería un Ministerio de Pesca y Acuicultura. Porque nos vemos disminuidos ciertamente al lado de otras potencias como Chile, ¿no? y otros países que sí tienen un sector que vela por este aspecto de la pesquería, ¿no? Entonces sería interesante que nuestro país pueda recuperar ese posicionamiento anterior, señor ministro. Definitivamente Chile no tiene un Ministerio de Pesquería, pero Perú sí lo tuvo, y yo creo que se trata de restituir. No vamos a aumentar con eso burocracia, no hay que aumentar un solo ministerio más, y lo que tendríamos que hacer simplemente es devolverle al MINCETUR lo que era la Dirección General de Industria, y en este caso habría que agregarle lo de MIPES y cooperativas. Vamos a trabajar en este sentido, y sobre todo en ese caso sí espero tener el acompañamiento de las comunidades costeras del Perú. Creo que hay plena coincidencia conmigo en este aspecto. Alfonso, a nombre de Mario y a nombre de Oanes, yo te agradezco infinitamente que hayas destinado un poquito de este tiempo precioso que tienes para conversar con nosotros y para llegar a la comunidad de Hilo y al mundo, porque esto lo vamos a también propagar a través de las redes sociales. Y te agradezco muchísimo tu tiempo y le dejo a Mario la oportunidad para la despedida. Gracias a ustedes, muchas gracias Mario también, y por supuesto a las órdenes cuando ustedes lo requieran. Siempre habrá un momento para poder conversar con ustedes y con su público. ¿Tentativamente alguna fecha para su visita a Hilo, don Alfonso? Todavía no, disculpen, pero todavía estoy recién tomando posesión del cargo y viendo los principales temas, pero va a ser, si no la primera, una de las primeras visitas. Perfecto, ha sido usted muy amable, don Alfonso, por esta Gracias, muy amable, y un saludo a los oyentes. Gracias, muy agradecido. Gracias. Muy bien, hemos sido complacidos ciertamente con la participación del señor ministro, el flamante ministro de la producción, don Alfonso Miranda Eizaguirre. Interesante los puntos Parece que tiene las ideas bastante claras, ¿no? Sí.